Siguiendo con este libro de Graham Priest, el cual se titula Una brevísima introducción a la lógica, continuaremos con el resumen y análisis de este último capítulo, el cual sería el 13, el cual se llama Teoría de la decisión, grandes expectativas. Acá se pueden ver los integrantes de este grupo 1. Y primero comenzaríamos con el resumen breve del capítulo, luego los aspectos a favor o que nos gustaron acerca de este texto, y por último los aspectos en contra o que no entendimos. Primero sería el resumen breve. Así que en este último capítulo el autor pretende explicar sobre qué es el razonamiento práctico, el cual propone cómo deberíamos actuar ante una determinada situación. Un ejemplo de este concepto que utiliza el autor sería uno polémico, el cual sería el debate de la existencia de un Dios. Básicamente, se argumenta que podemos elegir o no en la existencia de un Dios, y si elegimos creer, todo estaría bien, pero si en realidad no existiese, tampoco habría problema alguno. Pero en el caso de que eligiéramos más bien no creer que existe un Dios, si este Dios no existe, no habría problema alguno, pero si existiese, se supone que nos esperaría un gran problema en el más allá. Y bueno, este argumento es generalmente llamado apuesta de Pascal y puede parecer, al menos en este ejemplo, de la existencia divina, muy persuasivo. Sin embargo, comete un error simple de teoría de la decisión teórica, ya que omite algunas posibilidades relevantes. En este caso, se puede inferir de que no hay solo un Dios posible, en realidad hay muchos, al igual que todas las distintas religiones que hay, como por ejemplo el Dios cristiano, el Alá del Islam, el Brahman del hinduismo y muchos otros que veneran varias religiones menores. Y muchos de estos son unos dioses muy celosos, así que si Dios existiese y no creyéramos en él, de alguna forma sí estaríamos en problemas. Pero si Alá existiese y no creemos en él, estaríamos en la misma situación. Y así sucesivamente con todos los dioses que existen. Además, si Dios existe y tú crees en Alá o viceversa, es aún peor, ya que tanto en el cristianismo como en el islam, creer en dioses falsos es peor que ser un simple ateo. Ahora le doy paso a mi compañero para que pueda explicar los aspectos que nos gustaron acerca de este texto. Gracias. Gracias, compañera. A continuación voy a exponer el siguiente aspecto que corresponde al capítulo 13 llamado Teoría de la decisión, grandes expectativas, que corresponde al libro de Graham Priest, una brevísima introducción a la lógica. En este capítulo podemos resaltar el poder entender cuál sería el procedimiento que nos ayudaría a alcanzar un razonamiento inductivo. De esta forma podemos tener la conclusión de algo apoyándonos en alguna premisa correctamente expuesta. Es decir, la verdad de una premisa puede apoyar una conclusión. En este capítulo, el tema a veces es llamado razonamiento práctico, ya que razona sobre cómo es que deberíamos actuar. A continuación, tenemos una famosa pieza que representa el razonamiento práctico. Podemos elegir creer en la existencia de Dios. En este ejemplo, nos referimos al Dios de la religión cristiana. También podemos elegir no creer en la existencia de Dios. Hasta este punto está todo claro. Ahora, supongamos que elegimos que Dios existe. Entonces, si Dios existe, supuestamente todo estaría bien. Y si pensamos que Dios no existe, entonces pensaríamos que nuestra creencia sería un inconveniente menor, lo que significaría que durante nuestra vida habremos perdido un poco de nuestro tiempo yendo a la iglesia y que quizá hayamos hecho algunas cosas que de otro modo no debimos hacer o que no hubiéramos querido hacer. En conclusión, hasta esta parte, ninguna de estas dos creencias nos llevaría a tener algún problema mayor o desastre. Ahora, vamos de nuevo, exponiéndolo esta vez de manera inversa, en que elegimos no creer en la existencia de Dios. Así, puede ser que Dios exista o que no exista. Entonces, si Dios no existe, estaría todo bien. Pero si Dios existe, vaya que ahora sí estaríamos en problemas. ¿Y por qué? Porque si Dios sí existe, entonces nos esperaría una serie de castigos en vida o en el más allá. De esta forma podríamos concluir que lo mejor sería creer en la existencia de Dios, ya que es lo que más nos conviene. O sea,
Por prudencia es mejor creer que no creer. Este argumento es llamado apuesta de Pascal, en honor al filósofo francés del siglo XVII llamado Blaise Pascal, quien fue el que lo utilizó primero. Es precisamente a esta parte a la que queremos llegar y mencionar en este aspecto, que es acerca de lo que podemos decir o entender sobre el significado de este razonamiento llamado apuesta. Podemos decir que cuando realizamos acciones, por lo general no estamos seguros de cuáles serían sus resultados. Un resultado que quizá podamos esperar o suponer, pero que por completo no esté bajo nuestro control. Lo que sí podemos estimar sería cuán probables pueden ser sus diferentes resultados. Así podemos calcular y darle un valor a los diferentes posibles resultados. De esta manera podemos medir el valor de una consecuencia asignándole un número en una escala dándole un final abierto en cada dirección. La ejemplificación sería de la siguiente manera. Como vemos, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3, más 4. En la representación, los números positivos serían los números buenos y los números negativos serían los números malos. Y mientras más inclinados estén hacia su lado, su grado de cualidad se acentuaría aún más. Ahora, para poder ejercer esta aplicación, demos un ejemplo de algún acto o acción que realicemos como el dar un paseo en moto. De esta forma, podemos pensar que salimos o pensamos en salir a dar un paseo en moto. Sin embargo, existe la posibilidad de que llueva. Así, bajo esta posibilidad, podemos decir que un paseo en moto cuando llueve no es muy agradable, incluso puede ser peligroso. Es así que esto podríamos valorar las siguientes frases de la siguiente manera. Un paseo en moto cuando no llueve es divertido, sería igual a más 10. Un paseo en moto cuando está lloviendo puede ser muy desagradable, esto sería igual a menos 5. La pregunta es, ¿qué valor se le debe poner a la única cosa que sí está bajo nuestro control? Así podemos darnos cuenta que la única cosa que está bajo nuestro control sería ir de paseo, y el valor que le podríamos asignar sería menos 5 más 10. Pensemos que la posibilidad de que llueva es poco probable, y como es poco probable le daremos un peso menor, supongamos que un 0.1, y en consecuencia a la posibilidad de que no llueva le ponemos 0.9. Entonces, de esta manera podemos medir los valores con las probabilidades apropiadas para poder llegar a un valor general que sería de la siguiente forma. Lo que tenemos es 0.1 por menos 5 más 0.9 por 10. El resultado que obtendríamos sería de 8.5, lo que llamaríamos a este resultado como la expectativa de acción en cuestión. Y este resultado sería el valor que tendría la acción ir de paseo. Con esta explicación podemos obtener que dentro de este razonamiento el valor de la acción ir de paseo sería 8.5. Hasta este punto hemos avanzado bien, pero ¿cómo nos ayuda este resultado a decidir si hemos de dar el paseo en moto o no? Bueno, ya que conocemos el valor general de salir de paseo en moto, su expectativa de sí dar el paseo es de 8.5, pero ¿cuál sería la expectativa de no dar el paseo? Aquí vamos de nuevo, entonces ya sea que llueva o no llueva, teniendo en cuenta las mismas probabilidades, así los valores podrían ser 0 si llueve y menos 1 si no llueve. Ahora, calculemos la expectativa de no ir de paseo. Sería 0.1 por 0 más 0.9 por menos 1. Aquí el resultado que obtendríamos sería menos 0.9. En este caso hemos obtenido lo siguiente, que ir de paseo tiene un valor de 8.5, mientras que no ir de paseo tiene un valor de menos 0.9. Así que el resultado es que deberíamos ir de paseo. Este tipo de razonamiento es un ejemplo simple de lo que en la rama de la lógica es llamada como teoría de la decisión. Más adelante continuaremos utilizando los primeros ejemplos expuestos al principio de este capítulo número 13 y que serán explicados en el siguiente aspecto por nuestro compañero Francisco Yarizán Córdoba Torres. Gracias. Buenas tardes. Continuando con el análisis del capítulo 13 del libro del autor Graham Pease, voy a desarrollar el contenido número 3. Son los aspectos en contra o que no entendimos.
Un aspecto que no nos quedó claro es que si bien este capítulo desarrolla ejemplos que abarcan la teoría de la decisión, esta toma avisos de desarrollar ejemplos basados en las investigaciones sobre la teoría de la probabilidad, lo que lo torna confusa en su desarrollo o de difícil entendimiento. Ahora bien, el autor desarrolla el ejemplo en el cual, ante una expectativa alta o baja, la decisión que deberíamos tomar sería la que tenga mayor expectativa, o sea, la más alta expectativa, sosteniendo que esta es una forma de razonamiento que corresponde a una rama de la lógica llamada teoría de la decisión. Sin embargo, al investigar un poco más acerca de este tema, encontramos que esta teoría es desarrollada por materias como las matemáticas, la estadística, la administración, la economía y también en la teoría del juego, con las cuales tiene relación. Por lo que si el lector no tiene un conocimiento previo, será difícil de comprender y debería desarrollarse esta teoría con más detenimiento en el aula de clase. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes.